Listos para una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en un relato uruguayo, un fragmento de texto pegado del Danny Channel, que nos lleva a un terreno donde la realidad se difumina. Sí, parece una simple anécdota de viaje en tren, pero ya desde el inicio hay detalles que sugieren algo más. Exacto. La historia comienza en 1986 con un grupo de amigos que viajan de Montevideo a Tacuarembó. Una ruta común, pero este tren tenía fama de llegar tarde, siempre con retrasos inexplicables. Es una forma sutil de preparar al lector para lo inusual, lo extraño. Un tren con esa reputación ya te hace pensar en que algo fuera de lo normal puede ocurrir. Y vaya si ocurre, entre la teja y las acacias empiezan las rarezas. Primero, los relojes a bordo se detienen. Sí, y luego una parada repentina seguida de una aceleración, como si el tren estuviera entrando en otra dimensión. Y de repente el tren empieza a flotar. Se eleva sobre las vías, como si desafiara la gravedad. Un salto brutal de lo cotidiano a lo imposible. Ese tren levitando nos lleva al terreno de lo fantástico, a cuestionar lo que creemos saber. Pero no solo flota, sino que también parece viajar en el tiempo. Al mirar por las ventanas, en lugar del Tacuarembó moderno, ven una ciudad antigua, con caminos de tierra y casas con techos de paja. Están en el siglo XIX. Fascinante cómo se conectan la alteración espacial y la temporal. El tren se mueve fuera de lo común en el presente y ese movimiento lo lleva a otra época. Una conexión intrigante entre espacio y tiempo, ¿no te parece? Totalmente. Y como si fuera poco, aparece un hombre vestido a la usanza del siglo XIX, con sombrero de copa y chaleco, como si nada. Un personaje clave que da una explicación dentro de la propia historia. Habla de un tren del tiempo, que se activa bajo condiciones misteriosas y lleva a la gente a otras épocas. Y lo más curioso es que, según él, estos viajes no son tan raros, pero la gente no los recuerda al volver a su tiempo. ¿Cuántos de nosotros podríamos haber vivido algo así sin saberlo? Es una idea que se usa mucho en la ciencia ficción, de la amnesia como protección o como parte del viaje temporal. Le da un toque de realismo a lo fantástico. Claro, si la mayoría olvida estos viajes, ¿cómo podríamos saber qué ocurre? Pero la aventura no termina ahí. El tren regresa al presente, pero antes de llegar, ven a un grupo de indígenas charrúas observando el tren con asombro, como si nunca hubieran visto algo así. Una imagen potente. No solo refuerza la idea del viaje en el tiempo, sino que integra la historia de Uruguay, la presencia de los charrúas, a la narración. De repente, todo vuelve a la normalidad. Están en el tren, a punto de llegar a Tacuarembó. Un paréntesis en el tiempo, una experiencia intensa pero breve. Pero el texto dice que los recuerdos de ese viaje al pasado nunca se borraron para ellos. Es la clave. ¿Por qué ellos sí recordaron? ¿Fue porque su experiencia fue muy intensa? ¿O porque estaban más abiertos a lo extraño? ¿O simplemente porque este tren del tiempo es caprichoso? Ese contraste entre lo breve del evento y lo permanente del recuerdo es lo que genera el misterio. ¿Un sueño, una alucinación colectiva o realmente se alteraron el tiempo y espacio en ese tren? Esas son las preguntas que nos deja esta historia. ¿Qué pasó realmente? ¿Fue la imaginación de los pasajeros? ¿O la realidad nos mostró que el tiempo es más flexible de lo que creemos? Y la memoria, ese detalle del hombre del siglo XIX, es fundamental. Sí, nos hace pensar, si los recuerdos se desvanecen, ¿cuántas historias así podrían haber pasado sin que sepamos? Nos invita a cuestionar la realidad, a imaginar otras realidades o capas temporales que podrían coexistir con la nuestra. ¿Y tú, qué piensas? ¿Qué te sugiere la idea de un viaje en el tiempo, en un contexto tan cotidiano como un tren en Uruguay? ¿Te atrae la posibilidad de historias ocultas, de realidades invisibles bajo la superficie de lo que vemos? ¿Por qué este tipo de relatos nos fascinan tanto? Creo que es la ruptura de lo ordinario lo que nos atrapa. Un viaje en tren se convierte en una aventura que desafía las leyes del tiempo y el espacio. Nos hace pensar que hay mucho más en el mundo de lo que percibimos. Sin duda. Y para terminar, una última reflexión. Si este tren del tiempo existiera y los recuerdos fueran tan fugaces, ¿cuántos eventos inexplicables a lo largo de la historia podrían tener un origen similar? Esas llegadas tarde del tren podrían haber sido indicios de algo más. ¿Quién sabe la verdad? Nos deja pensando en los misterios que podrían estar ocultos en los eventos más comunes, en lo que damos por sentado. Sin duda alguna. Y hasta aquí nuestra inversión de hoy. Esperamos que te haya dado mucho que pensar. Hasta la próxima. Hasta pronto.